Online que se dedica a analizar el audiovisual integrado y, de hecho, las nuevas narrativas que se producen en la cultura digital. Tiene como intención, de hecho ha ido cambiando un poco, pero tiene como intención mostrar ese imaginario audiovisual, pero creo que en el caso de Marina se enfrenta a un tipo, y ella probablemente lo dirá mejor que yo, un tipo de pensamiento a la cual no está acostumbrada o habituada, ¿no? Marina es filósofa, es profesora, y su manera, digamos, de expresar y de producir discurso o pensamiento tiene que ver más con el texto. De hecho, hace poco acaba de sacar un libro que lleva por título ese mismo que este código fuente audiovisual, Un mundo común. Y eso obliga a Marina a desplazarse, ¿no? A tener que desplazarse y tener que pensar de otra manera, ¿no? O desde otra posición, un tipo de pensamiento que ella siempre, como digo, elabora y consume de manera textual y discursiva. De hecho, esta mañana Marina nos decía que para pensar un mundo común tenemos que desplazarnos y no pensar tanto en comunidades o en causas por las que comprometernos, sino desplazarnos y pensar que siempre estamos comprometidos. Pues esta vez la comprometida es ella y también va a tener que desplazarse para tener que pensar desde ese espacio audiovisual que probablemente no es el natural. Y doy paso a Marina, que... Bueno, gracias Rubén por esta presentación tan emotiva. Gracias a Hacemos por haber contado conmigo para este código fuente audiovisual y para este día que estamos compartiendo hoy. Siempre se empieza con agradecimientos, las charlas, y yo esta vez la verdad es que no sabía si agradecer o maldecir esta invitación, pero empiezo por el protocolo habitual, es decir, por los agradecimientos, y ya seguiré con las maldiciones a partir de ahora mismo. La verdad es que tengo que confesar que cuando dije que sí a esta invitación fue por la amistad, por la confianza y por la ilusión que me podía hacer estar aquí, pero no entendí la propuesta. También el mundo de hoy es recibir mails rápidos, leer corriendo, y cuando unos amigos te proponen algo, decir que sí, se pueda, no se pueda. Y no lo entendí seguramente no solo por las prisas con las que contesté, sino porque realmente no entendí. Es decir, no está en mi contexto lingüístico, en mi terminología habitual, ni hablar de códigos fuente, ni hablar acerca o desde lo audiovisual. Por lo tanto, esa incomprensión creo que también tiene que ver con la dificultad con la que después me encontré, habiendo ya dicho que sí, a la hora de elaborar la presentación que voy a hacer aquí. La verdad es que me sentí metida en un lío. Creo que si me hubieran pedido un striptease no hubiera tenido tanto pánico. Y bueno, pero ya el sí estaba dicho. ¿Qué pasó? Pues que una vez entendida la propuesta, una vez entendido de lo que se trataba, a lo que se me invitaba, empecé a buscar y no encontré nada en primer plano. No encontré nada a lo que agarrarme, ningún hilo, más bien lo que se me abrió dentro es un agujero negro. Un agujero negro, pero literalmente, un fundido a negro en el que no sabía por dónde empezar, y que provocó en mí no solo pánico, sino también una cierta sensación de idiotez, por un lado, no tener nada que decir, y de vergüenza. Y una vergüenza que conecta con cosas que después voy a explicar, pero vergüenza más aún de tener que presentarme ante la gente de Hacemos con mi agujero negro, con mi ignorancia y con mi dificultad para tirar de esa invitación que se me había hecho. Por lo tanto, la primera tentación que tuve inmediata fue huir, declinar la invitación, buscar alguna excusa, algún niño enfermo, alguna cosa que me evitara tener que estar hoy aquí.
Pero dejando reposar la cosa, también de algún modo intuí, porque nos conocemos y porque esta invitación no partía de cero, de un desconocimiento mutuo, intuí que algo tenía que ver, si os atrevíais a hacerla y a proponerla, algo tenía que ver con mi modo de hacer, de vivir y de poner en práctica la filosofía, la escritura y todo lo que la acompaña y le da sentido, que no es solo escribir libros, sino realmente poner el cuerpo en el pensamiento, convertirlo en una herramienta no solo teórica o muy poco teórica, sino sobre todo una herramienta de reposicionamiento, tanto mío como colectivo en el mundo y por lo tanto de implicación y de compromiso político. Que para mí el pensamiento sea una experiencia corporal, perceptiva, sensorial, creo que de algún modo estaba también resonando en la propuesta que me estabais haciendo de estar hoy aquí. He escrito en este libro Un mundo común del que os hablaba Rubén y en otros sitios, copiando y retomando a un filósofo que ahora os haré escuchar, que hacer filosofía es reaprender a ver, reaprender a escuchar el mundo. Por lo tanto, si lo filosófico o eso en lo que yo me desenvuelvo, en el medio en el que yo me muevo, tiene que ver con reaprender a ver, con reaprender a escuchar, algo tenía que ver con lo audiovisual, aunque tuviera que pasar por otros lugares. Para no alargarme yo y para poneros en una situación de escucha a la que inmediatamente puede abrir mi discurso, quiero poneros un corte, precisamente un corte de voz de este filósofo Merleau-Ponty, que explica muy bien lo que es esta concepción perceptiva de la filosofía, esta relación entre cuerpo y pensamiento y esta invitación del pensamiento filosófico a reaprender a ver el mundo, a hacer una experiencia perceptiva que altere las maneras como normalmente lo vemos y lo representamos. El corte está en francés, porque él hablaba francés, pero no me interesa tanto que lo escuchéis como discurso, después ya retomaré yo 2 o 3 expresiones, sino que lo escuchéis como voz que piensa, como cuerpo que habla, como realmente experiencia en ese sentido de escucha. Le monde de la perception, c'est-à-dire celui qui nous est révélé par nos sens et par l'usage de la vie, semble à première vue le mieux connu de nous, puisqu'il n'est pas besoin d'instruments ni de calcul pour y accéder, et qu'il nous suffit en apparence d'ouvrir les yeux et de nous laisser vivre pour y pénétrer. Pourtant, ce n'est là qu'une fausse apparence. Je voudrais montrer dans ces causeries qu'il est dans une large mesure ignoré de nous, tant que nous demeurons dans l'attitude pratique ou utilitaire, qu'il a fallu beaucoup de temps, d'efforts et de culture pour le mettre à nu, et que c'est un des mérites de l'art et de la pensée moderne, j'entends par là l'art et la pensée depuis 50 ou 70 ans, de nous faire redécouvrir ce monde où nous vivons, mais que nous sommes toujours tentés d'oublier. Ceci est particulièrement vrai en France. C'est un trait non seulement des philosophies françaises, mais encore de ce qu'on appelle un peu vaguement l'esprit français, de reconnaître à la science et aux connaissances scientifiques une valeur telle que toute notre expérience vécue du monde se trouve d'un seul coup dévalorisée. Si je veux savoir ce que c'est que la lumière, n'est-ce pas au physicien que je dois m'adresser? N'est-ce pas lui qui me dira si la lumière est, comme on l'a pensé un temps, un bombardement de particules incandescentes, ou comme on l'a cru aussi, une vibration de l'éther, ou enfin, comme l'admet une théorie plus récente, un phénomène assimilable aux oscillations électromagnétiques? À quoi servirait-il ici de consulter nos sens, de nous attarder à ce que notre perception nous apprend des couleurs, des reflets et des choses qui les portent, puisque de toute évidence ce ne sont là que des apparences, et que seul le savoir méthodique du savant, ses mesures, ses expériences, peuvent nous faire sortir des illusions d'où vivent nos sens et nous faire accéder à la vraie nature des choses. Le progrès du savoir n'a-t-il pas consisté à oublier ce que nous disent les sens naïvement consultés, et qui n'a pas de place dans un tableau vrai du monde? Le monde vrai, dira le savant, ce ne sont pas ces lumières, ces couleurs, ce spectacle de chair que me donnent mes yeux, ce sont les ondes et les corpuscules dont la science me parle et qu'elle retrouve derrière ces fantasmes sensibles. Hayáis entendido o no el francés,
seguramente muchas palabras sí que, por ser latinas, llegan hasta vuestros oídos y hasta vuestra percepción. Está hablando precisamente de redescubrir el mundo que siempre tenemos la tentación de olvidar. Está hablando de cómo atravesar lo discursivo para llegar, dice él, a ese espectáculo de la carne. Me recordaba el monstruo ese que habéis pintado por ahí, a ese espectáculo de la carne que a través de los saberes, de los discursos, de las ciencias y de las distintas formas que tenemos de representar y capturar ese mismo espectáculo, nos lo ponen enfrente, nos lo distancian y nos lo capturan a la hora de percibirlo, de hacer una experiencia realmente corporal, perceptiva y de renovación del sentido de ello. La filosofía, para alguien como Merleau-Ponty, y yo lo hago mío también desde mi trabajo, tiene que ver con eso, con ese desafío. Entonces, desde ahí, desde esa concepción de lo filosófico, tuve una segunda tentación a la hora de venir aquí, que es decir, bueno, como la filosofía es corporal, perceptiva, auditiva y visual, tiro pel dret, como se dice en catalán, es decir, corto con el problema, salgo del lío en el que me he metido y os meto directamente en mi biblioteca, en mis cuadernos, en mis referencias textuales, en las palabras a través de las cuales yo he intentado hacer eso a lo que invita Merleau-Ponty, atravesar los discursos para poder pensar de otra manera. Ahí hubiera ganado un terreno de seguridad, de moverme entre mis materiales habituales y quizá puede quedar para otra ocasión, o algo de eso habrá en la presentación también, pero hecho así puede quedar para otra ocasión, hacer juntos una experiencia audiovisual de la filosofía y una experiencia audiovisual de la palabra. Yo creo que en otro momento nos podemos atrever. Pero en este caso había algo de salida fácil, había algo de escabullir el bulto. Sofía además no me dejó, con lo cual me tuve que quedar en mi agujero negro, sostenerme ahí donde perdía pie y donde no encontraba nada y plantearme de algún modo ese desencuentro entre mi experiencia de lo audiovisual. No hablo de lo audiovisual en general, para cada uno ocupa un lugar distinto seguramente en su experiencia, en mi experiencia de lo audiovisual, de la televisión, del cine, etcétera, y esa apuesta perceptiva corporal del pensamiento que sí que realmente constituye mi código fuente. Entonces ahí, en la oscuridad, como siempre ocurre en la oscuridad, en un bosque, en una habitación a oscuras, empezaron a aparecer cosas. Pero más que películas o más que series o más que piezas, específicamente hablando, lo que empezaron a aparecer fueron situaciones, es decir, los modos en que yo viví o vivo o he tenido relación con eso que llevamos más específicamente lo audiovisual. Y es de ello de lo que me gustaría hablar en una primera parte de esta presentación. Es decir, no tanto de piezas audiovisuales que me han marcado, sino de esas experiencias del audiovisual, cómo me he relacionado yo con ello, o creo que de algún modo me he relacionado yo con ello, y por qué de algún modo me abrí o me distancié o me escapé de esas relaciones hacia otro lugar, hacia un fuera de lugar de lo audiovisual, para poder conquistar ese modo perceptivo, corporal, sensorial de pensar y de pensarme en el mundo. Entonces, desde ahí, lo primero que encuentro, creo que es parte de la experiencia que cualquiera puede haber tenido en su relación con las películas, con la tele, con la música, lo que encuentro en primer lugar son, digamos, una experiencia de lo audiovisual vinculada a las emociones en el sentido más obvio de la palabra. Y mi primera emoción audiovisual, esa sí que la busco en el recuerdo y la encontré, mi primera emoción audiovisual es esta, y os la voy a poner entera para que nos ambientemos y sobre todo para los que sois más jóvenes quizá no la habéis tenido y es fundamental. En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco
Me disculparéis, pero la tenía que poner y entera, porque si no, no hace efecto. Bueno, esta es mi primera emoción audiovisual, emoción evidentemente lacrimosa, que además se prolongaría a través de un largo vía crucis con otras experiencias lacrimosas de lo audiovisual, Heidi, Jackie Nuka, Bambi, E.T., que de algún modo me hacen temer ya cuando veo una pantalla que me voy a poner a llorar, porque ahí, en ese entre lágrimas, a través del cual descubrí, a través de esas emociones, lo audiovisual, pues digamos que es una emoción fundacional que creo que no es anecdótica y que está ahí desde lo biográfico, desde lo generacional, porque la tele en esa época realmente marcaba generacionalmente a todos los que teníamos la misma edad, no había otra opción. Yo veía esto no así, sino en una televisión, en un televisor Balay de palmo con 3 botones, o marco o nada. Por lo tanto, ahí, primera emoción audiovisual. Y después también recordando, me vino a la cabeza mi primer single, mi primer disco pequeño, que creo que también es muy emblemático de toda una generación y que es este, del que no os voy a poner la canción porque ya os la sabéis. Y quería ponerla, busqué esta porque hay otras, pero busqué esta porque la verdad es que no había videoclips y pasé muchas horas mirando esta carátula. Ponía el disco y miraba la carátula, ¿no? Y eso ya era un poco más mayor que Marco. Hay amigos que hacen broma y dicen, bueno, empezaste a escuchar música, sí, a tener tu primera música con este disco y te presentas con un libro que se llama Un mundo común y que empieza con un capítulo sobre el problema del nosotros. Mucho no has evolucionado, ¿no? Y bueno, pues ahí está We Are The Wall como primer disco que pasé horas y horas escuchando. Por lo tanto, emociones fundacionales que de seguir así pues podríamos hacer todo un retrato de una época y también todo un recorrido por mi biografía, por mi mapa biográfico, que como para todos pues vincula, creo, lo emocional, los amores, los viajes, las aventuras, pues a determinadas músicas, a determinadas películas, a determinados momentos ligados con todo ello. La cuestión es, ¿por qué nada de esto está en mi código fuente? O por lo menos siento que nada de todo esto, no es que no esté en mí, sino que no lo identifico como código fuente. Yo creo que hay una distancia, y lo dejo abierto como reflexión, una distancia entre lo emocional y lo afectivo, entre la emoción y el afecto, y que hay una distancia también entre lo biográfico y lo personal. Yo diría que mi manera de escribir, mi manera de pensar, mi manera de usar y de practicar la filosofía es muy afectiva, es muy personal, pero esa afectividad y eso personal creo que se ha podido dar precisamente en fuga o abriéndose o desplazándose de lo que sería específicamente lo biográfico, generacional, emocional, ¿no? Ese plano. Por lo tanto, hay una distancia respecto a eso que creo que es importante. En segundo lugar, hablábamos de lo emocional, haciendo también, de algún modo, percibiendo ahí en esa oscuridad del agujero negro qué más relacionaba con mi experiencia de lo audiovisual, me apareció también todo lo que tiene que ver con el espacio, con la normatividad del juicio. Del juicio, quiero decir, del juicio, del prejuicio, del juicio también en el sentido del reconocimiento. Y ahora os voy a meter en mi casa quiero decir en la casa donde viví con mis padres durante, bueno, pues casi hasta que terminé la carrera. Estos son los cuadros, de la parte de los cuadros que había en casa, de un piso del ensanche barcelonés. Esta es lo que suena, podría ser cualquiera de las músicas que podían sonar las tardes tranquilas de vida de piso barcelonés que pasábamos allí, con radio clásica puesta todo el tiempo. Y bueno, y en ese
ambiente, en ese contexto que, sin dar más detalles, os sitúa en un determinado mundo, en una determinada atmósfera, en un determinado ambiente social y cultural. Lo audiovisual, es decir, la tele y excepcionalmente el cine, tenía que justificar su presencia, y justificar su presencia desde el interés que podía tener y su vinculación con el conocimiento. Es un poco esa cuestión de la territorialidad que dibuja la contraposición entre alta cultura y baja cultura, en este caso alta cultura y la cultura de masas que poco a poco va entrando en las casas a través de los medios de reproducción de lo audiovisual. La verdad es que las únicas prohibiciones, específicamente prohibiciones y mantenidas como tales hasta el final que recuerdo en mi casa, iban asociadas a la tele. Había 3 prohibiciones. Para nada más en la vida me prohibieron nada. 3 prohibiciones que tenían que ver con la tele. Encenderla por las mañanas. Aún no soporto ver una televisión encendida por la mañana. Ver 1, 2, 3. Prohibido. Y ver Dallas, la serie Dallas. Y es así, yo creo que mi madre, sobre todo, que era la que gestionaba el espacio de la casa, la vida en casa, nunca me prohibió nada con tanta seriedad como esas 3 cosas. Claro, es la condena desde una cierta concepción de lo que es interesante, de lo que es bueno, la condena a la inactividad durante el día, la condena a la estupidez asociada a 1, 2, 3 y la condena a la cultura del dinero fácil, de lo que representaba Dallas como modo de vida yanqui y de ricos que llegaba a través de las televisiones. Por lo tanto, todo lo demás tenía que justificar su interés y su relación con algo, digamos, interesante, respecto a lo cual poder justificar la atención que se dirige a ello, el tiempo que se dedica, y también construir reconocimiento, es decir, hacerse una cultura cinematográfica, hacerse una cultura de algún tipo justificable en este sentido. Esto se prolongó además, a medida que me hice mayor, con otro de los modos de reconocimiento que impone lo audiovisual, por los modos que en esos tiempos se podía consumir. Creo que hoy cambia totalmente con la accesibilidad de Internet a cualquier película, cualquier fuente audiovisual en cualquier momento, pero en ese momento lo audiovisual estaba gestionado por la programación televisiva y por la cartelera. Por lo tanto, obligaba de algún modo a estar al día como algo que también producía reconocimiento y que poco a poco, también a lo largo de la juventud, tenía que ver con estar al día de las modas, estar a la última de lo que habían visto los amigos y compañeros, estar, digamos, de algún modo in y no fuera de lugar, como de alguna manera siempre me sentí. Por lo tanto, espacio del juicio por un lado el prejuicio de la alta cultura hacia la cultura de masas, y espacio del reconocimiento, ya sea por poder demostrar conocimientos interesantes, como del reconocimiento como la obligación de estar al día. Otra cosa que aún me produce pavor son siempre las carteleras. La cartelera en la que están los cines, las exposiciones, todo lo que se puede hacer y te vas a perder, seguro, porque no hay modo de estar ahí, de estar siguiendo esa pauta, ¿no? Esa normativización de los tiempos y de los espacios. En resumen, retomando las impresiones de esta segunda dimensión o esa segunda experiencia de lo audiovisual, yo diría que en mi caso está marcada por la justificación antes que por la sorpresa, por el reconocimiento antes que por el descubrimiento y, por qué no, por un cierto confort de la alta cultura antes que por el riesgo. Desde ahí también creo que tuve que buscar mis maneras de salir, de escapar, de encontrar otro lugar desde el cual poderme disponer a escuchar, a ver y a percibir el mundo de otra manera. Pero hay una tercera
experiencia de lo audiovisual de la que os quiero hablar y que tiene que ver ya no con las emociones, ya no con el juicio, sino con lo que realmente ha sido en mi vida su ausencia total. Es decir, la ausencia total de relación con lo audiovisual, tele, cine, incluso música en parte, durante largos periodos que pasábamos en verano fuera y que luego han ido marcando también mi manera de intentar siempre interrumpir los tiempos en los que se desarrolla mi vida normalmente, en la ciudad y en mis actividades habituales, para ponerme fuera de lugar. Os meto en la otra casa, donde pasaba la otra parte del año, parte importante porque eran 3 meses cada año, es decir, veranos largos y otras interrupciones durante el año, que no fueron tampoco, digamos, solo pertenecientes a la infancia, sino realmente se han prolongado, no ya de 3 meses, pero se han prolongado a lo largo de toda mi vida y que he intentado a otra escala y en otros tiempos mantener siempre como una posibilidad abierta. Eran veranos en la casa que teníamos en la Selva de Mar. La Selva de Mar es un pueblo en medio del Cap de Creus y allí, digamos, vivíamos en una interrupción deliberada, sin tele, sin tocadiscos, sin teléfono, sin radio en el coche, sin Super 8, sin nada más que un pequeño transistor que ni siquiera sonaba porque en el Cap de Creus no llegan bien las ondas de radio, alguna emisora francesa, y algo que sí siempre nos acompañó, que era el periódico del día y los libros que están ahí. No recuerdo tampoco que nunca tuvimos un estante con libros, pero los libros nos acompañaban, silenciosos, disponibles, y en ese espacio en blanco de esta casa, sin cuadros, sin estantes, sin biblioteca, sin tele, sin nada, ahí pasé grandes temporadas de mi vida y, como digo, ya no en esta casa, pero en lugares cercanos he seguido pasando. ¿Por qué os hablo de esto? Yo creo, esto que hay aquí, la experiencia de la ausencia radical de toda relación con lo audiovisual, de dejar de escuchar la música que escuchas con tus amigos durante unos meses, de no ver nunca Verano Azul. Nunca vi Verano Azul, que era la serie que durante los veranos veían todos mis amigos del cole. Eso creo que no nos sitúa o no me sitúa a mí en un anacronismo, porque no era pasar a la vida rural o no era pasar a una vida salvaje, sino una experiencia inicial, incipiente de la intempestividad. Para mí, esos veranos sin tele no son un anacronismo, sino una intempestividad. Es decir, la relación con un tiempo presente, muy intensamente presente, pero no al día. Una experiencia de la riqueza cultural, porque era un entorno de gente, digamos, que se dedicaba a actividades culturales, pero sin la presión del juicio, sin la presión del reconocimiento, sin la presión de la cartelera. Una cierta suspensión de la propia narración biográfica, porque estos tiempos sin todo eso en el fondo se repiten, siempre estás en el mismo lugar, se interrumpen los amores, se interrumpen las actividades, se interrumpe todo. Y en realidad la posibilidad de una abundancia perceptiva, es decir, es un vacío que abre otro modo de percibir, y de lo que yo llamaría de una autonomía de la atención. Hacer el vacío en el vacío, hacer el vacío en estos entornos vacíos, sentí yo siempre y sigo sintiendo que autonomizaba mi atención, que liberaba de la captura de las emociones, de la captura del juicio, una percepción, una atención que me podía descolocar, que me ponía fuera de lugar. Si explico todo esto, no es por hablar de mí, de mis casas ni de mi vida, sino porque creo que ahí, en esa tercera experiencia de lo audiovisual, es decir, en su radical y deliberada ausencia, hay algo de mi código fuente, hay algo de mi modo de ver, escuchar, pensar. Hay algo ahí en esa interrupción del sentido del mundo que entonces podía ser
el mundo de la ciudad, el mundo de la escuela, el mundo de la cultura, y que después intentaré pensar desde otros lugares, y que esa posibilidad de autonomizar la atención es en la que podía consistir, en la que podía encontrar la fuente de ese pensar y ver de otra manera. Eso que, escuchando a Merleau-Ponty, identificábamos con lo filosófico, ya no diré con la filosofía como actividad profesional, entre comillas, o como actividad más específica, sino con lo filosófico como interrupción del sentido del mundo, como reaprender a ver, escuchar y pensar el mundo de otra manera. Desde ahí, desde ese código fuente vacío, que ya no es un agujero negro, sino que quizá empieza a ser un espacio en blanco, como luego hemos articulado en otros momentos de la vida con otros compañeros, creo que está algo de mi código fuente, en esa interrupción, en ese vacío, en esa posibilidad de interrumpir, de vaciar, para poder percibir de otra manera, ver y escuchar de otra manera. Desde ahí, desde esa territorialidad conquistada de lo vacío, que luego yo, digamos, he encontrado mi estrategia para prolongar y para articular a través, yo diría, de la hoja en blanco, del cuaderno y de la escritura, que tanto a través de la lectura como de la escritura misma he podido poner en práctica. Ahí, digamos, en esa tierra liberada, creo que sí que poco a poco, con los años, ha ido entrando de nuevo una posibilidad de relación, esta vez ya más libre, con lo audiovisual o específicamente con el cine o con determinadas producciones cinematográficas. No lo tengo muy claro, pero creo que de algún modo ahí, en ese continuum, en esa continuidad de una percepción autónoma, sí que he encontrado mis maneras de ir articulando letra, cine, lectura, audiovisual, etc. Creo que es así porque, de hecho, también estando ahí en mi agujero negro, he encontrado películas con las que he pensado o películas que están en continuidad con esos modos de pensar. Y hay una específicamente de la que os quiero poner unos cortes que no diría que está en mi código fuente, porque de hecho no está ahí realmente como pieza fundamental, sino más bien como un polizonte en mi vida. Es una película que, sin saber por qué, cada año me acaba acompañando a clase, me la acabo llevando sin saber muy bien por qué en el contexto de asignaturas distintas que doy en la universidad, y que voy viendo, y ahora que la he tenido que revisitar desde aquí, que explica muy bien, sin que vaya de eso, estaba hablando de otras cosas, eso que os estaba contando acerca de la filosofía como interrupción del sentido del mundo, que abre, que disloca sus espacios normativizados. Es la película Kaspar Hauser de Herzog, una película en la que se cuenta, pues, la historia de un niño encontrado, o un muchacho ya encontrado, que aparece en un pueblo alemán y que es socializado ya de mayor por parte de distintas figuras del pueblo, y concretamente después por un señor ilustrado, alguien que pertenece a la alta cultura y que le da un lugar en el que socializarse. Este es Kaspar Hauser, es el muchacho, y os quería poner en primer lugar un corte en el que este muchacho tiene una conversación con un profesor de filosofía, con un lógico, que le plantea un problema lógico y al que él, como veréis, va a dar su respuesta. Os la pongo y luego lo comentamos. Du, Kaspar, der Professor ist extra hierher gekommen, um ein paar Fragen an dich zu richten. Weißt du, er will deine Denkfähigkeit prüfen. Er will wissen, was du in diesen 2 Jahren gelernt hast und ob du logisch denken kannst. Willst du ihm noch eine Frage beantworten, ja? Ja, gut. Kaspar, stell dir vor, hier ist ein Dorf. In dem Dorf leben nur Leute, die die Wahrheit sagen. Hier ist ein anderes Dorf. In diesem Dorf leben nur Leute, die lügen. Von diesem Dorf führt ein Weg auf dich zu und von diesem Dorf führt ein Weg auf dich zu. Und du stehst an der Kreuzung.
es kommt ein Wanderer und du willst wissen, kommt er aus dem Dorf der Wahrheitssager oder kommt er aus dem Dorf der Lügner? Um dieses Problem zu lösen, logisch zu lösen, hast du eine einzige Frage zur Verfügung. Bitte sage mir diese Frage. Das ist doch für den jungen Herrn viel zu schwierig. Das kann er doch gar nicht wissen. Ich gebe zu, es ist nicht ganz einfach. Wenn er nämlich simpel fragt, kommst du aus dem Dorf der Wahrheit, dann würde derjenige, der aus dem Dorf der Wahrheit kommt, der Wahrheit gemäß mit Ja antworten. Derjenige aber, der aus dem Dorf der Lüge kommt, würde lügen und ebenfalls mit Ja antworten. Es gibt aber die Möglichkeit einer einzigen Frage, um dieses Problem zu lösen. Ich finde das alles viel zu schwer, viel zu kompliziert. Du hast die Möglichkeit, Kaspar, mit einer einzigen Frage dieses logische Problem zu lösen. Ich wüsste es auch nicht. Kaspar, wenn du es nicht weißt, werde ich sie dir sagen. Wenn du aus dem anderen Dorf kämest, würdest du dann mit Nein antworten, wenn ich dich fragen würde, ob du aus dem Lügnerdorf kommst? Über die doppelte Verneinung wird nämlich der Lügner zur Wahrheitsaussage gezwungen. Er wird nämlich über die doppelte Negation zu seiner eigenen Identität bestimmt. Das nenne ich Logik, über Argumentation zur Absolutheit. Ja, ich weiß eine andere Frage. Ja? Es gibt keine andere Frage. Nach den Gesetzen der Logik gibt es keine andere Frage. Nein? Doch, ich weiß eine andere Frage. Dann sag sie uns doch. Ich würde denjenigen fragen, ob er ein Laubfrosch ist. Derjenige von Wahrheitsdorf würde sagen, nein, ich bin kein Laubfrosch, weil er die Wahrheit sagt. Der vom Lügnerdorf würde sagen, ich bin ein Laubfrosch, weil er gelogen hat. Und daher weiß ich, dass derjenige vom Lügnerdorf kommt. Nein, nein, das ist keine Frage. Nein, das kann ich nicht anerkennen. Das hat nichts zu tun mit Logik. Logik heißt schließen und nicht beschreiben. Das ist doch nur Darstellung. Das ist doch nicht Logik. Das ist doch nicht das Zusammenfügen von... verstehe. Ja, das Verständnis ist doch nicht das Ausschlaggebende. Der Schluss ist doch das Wesentliche. Als Professor der Logik und Mathematik habe ich nicht verstehen gelernt, sondern da habe ich schließen gelernt. Ich kann diese Frage nicht anerkennen. Ya veis, creo que necesita poco comentario. La unidad de la lógica, la unidad del mundo, la unidad de la... Hay una sola pregunta y hay uno solo que monopoliza ese sentido. Y Caspar interrumpe el sentido del mundo, no porque subvierta simplemente las reglas de la lógica, sino porque encuentra una pregunta más simple, más elemental. Y ahí sabotea la unidad de la lógica y sabotea el poder del profesor a la hora de encerrar en esa unidad de sentido las preguntas que podemos hacer. Hacerse rana con Caspar, ¿no? Ser esa rana que puede preguntar de una manera más simple, que puede preguntar de otra manera, es ponerse en otro lugar, es ponerse en otra posición, una posición ridícula. Caspar aquí es vulnerable ante el poder del profesor, una posición idiota, pero una posición elemental, irreductible y por eso mismo insoportable. La conversación se tiene que cortar y no hay diálogo posible. Desde ahí,
Caspar, que no acepta la unidad de sentido del mundo que se le está proponiendo, aparece como alguien, ahora lo vamos a ver en otro corte, como alguien que vamos a ver al que se le llama maleducado. ¿Y maleducado en qué sentido? Pongo otro corte en el que habla con la mujer que antes tenía sentada a su lado. Wozu sind eigentlich die Frauenzimmer gut? Können Sie mir das sagen, Frau Käthe? Sie sind doch zu nichts guten Nutze als nur zum Dasitzen. Aber Kaspar. Und warum erlaubt man Ihnen nur Häkeln und Kochen? Da musst du dich schon an den Herrn Daumer wenden, Kaspar. Der wird schon eine schickliche Antwort haben. Den Herrn Daumer habe ich auch schon gefragt. Ja, der Herr Daumer ist ein studierter Mann. So viel werde ich nie lernen. Er hat mir von der Wüste Sahara erzählt. Bueno, el corte no nos ha salido bien, porque lo que venía ahora era lo que íbamos a ver, problemas técnicos. A partir de aquí, Caspar le dice a la mujer que después de haber escuchado hablar del Sáhara, le obsesiona una historia de la que solo sabe el comienzo y no el final. Entonces ella le contesta: sí, ya me han dicho que vas contando esto, que tienes una historia de la que no sabes el final. Y entonces le añade: Caspar, no seas mal educado. El señor Daumer, que es su protector, se toma muy en serio tu educación. Y la educación, ella misma añade, pasa por saber narrar. Tienes que aprender a narrar. Otra vez la unidad de sentido, ¿no? Si hay comienzo, tiene que haber final, como antes había unas normas para la lógica. La rana, Caspar, interrumpe el sentido del mundo y desde allí imagina, abre historias para las que no tiene final. Y antes de morir, esto es en el final saltamos al final de la película, va a contar esa historia. Wenn du noch etwas auf dem Herzen hast, dann sag es uns bitte jetzt. Ja. Da ist noch eine Geschichte von der Karawane. Und der Wüste, aber ich weiß nur den Anfang. Aber Kaspar, das macht doch jetzt nichts. Erzähl ruhig die Geschichte, auch wenn es nur der Anfang ist. Ich sehe eine große Karawane durch die Wüste kommen. Durch den Sand. Und diese Karawane wird von einem alten Berber geführt. Und dieser alte Mann ist blind. Die Karawane hält jetzt an, weil einige glauben, sie hätten sich verirrt. Weil sie Berge vor sich sehen,
Sie messen mit dem Kompass und wissen nicht weiter. Da nimmt der blinde Führer eine Hand voll Sand und schmeckt ihn ab wie ein Essen. Sohn, sagt der Blinde, ihr irrt euch, das vor uns sind gar keine Berge. Es ist nur eure Einbildung. Wir ziehen weiter nach Norden. Ja, und dann ziehen sie ohne Widerspruch weiter und sie erreichen die Stadt im Norden. Und da spielt die Geschichte. Aber die eigentliche Geschichte in dieser Stadt weiß ich nicht. Ich danke, dass man mir zugehört hat. Ich bin jetzt müde. En ruptura con la lógica, en ruptura con la unidad de sentido del mundo que se le ofrece y de la vida administrada que lo acoge, Caspar se acerrana, Caspar cuenta historias inacabadas y muere a las puertas de la ciudad. Muere a las puertas de una ciudad en la que, como dice él, desconoce lo que ocurre. Pero que desconozca lo que ocurre no significa que no ocurra nada, sino que su punto de vista, ese lugar desencajado que no ha llegado a acoplar, a subordinar a las estructuras sociales, culturales y lógicas que se le ofrecen, se queda a las puertas. Si Caspar, con su rana y con su historia inacabada, se rebela contra la unidad de la lógica y de la vida administrada que se le ofrece, yo diría que mi relación con lo filosófico tiene que ver también, de alguna manera, con una rebelión con la unidad de sentido que la biografía y la cultura en un primer momento de la vida me ofrecían. Desde ahí, y dando un salto ya a otro plano del discurso, a otro nivel de esa misma problemática, yo creo que mi relación con lo filosófico es también una apuesta, una rebelión contra la unidad de sentido del mundo, una unidad de sentido que ya en nuestros tiempos fue tomando forma bajo esa idea de la globalización, del mundo global, de la imagen del mundo de la que hablaba Heidegger incluso muchos años antes de que se hablara de globalización, ese mundo totalizado en una unidad de sentido, y que si yo rebusco en mi imaginario y no tanto en los conceptos o las maneras que ha sido pensado, yo condensaría en una imagen también muy propia de mi infancia, de la época de la Guerra Fría, que fue la imagen del botón rojo. El botón rojo, que aquí no se ve muy redondo porque está puesto de lado, hemos buscado imágenes, pero tenemos esto. El botón rojo que era en esa época, era, y sigue siendo, pero digamos en esa época era un imaginario que totalizaba nuestra relación con ese mundo globalizado, era la posibilidad de su destrucción total. En las películas de esa época de la Guerra Fría, en las conversaciones de la gente era, bueno, pero el botón existe
¿Y si alguien lo hace estallar? ¿No? Era alguien que esté loco, porque claro, por su propio interés nadie lo va a hacer estallar, pero puede estallar. El mundo como unidad de vida convertido en unidad de muerte, en un botón rojo, en una esfera roja. Unidad de sentido, unidad de la lógica, unidad del mundo en la posibilidad de su destrucción total. De algún modo, reaprender a ver, reaprender a escuchar, reaprender a pensar el mundo ha sido para mí rebelarme contra ese botón rojo también. Un botón rojo que conecta, si hiciéramos una genealogía de las imágenes de lo esférico, con la fundación misma, con las imágenes fundacionales de la metafísica, que también son esféricas, el ser de Parménides, que es una bola, el sol de Platón, que es otra esfera en la que se sintetizan, en la que se condensan el bien y la verdad, el botón rojo, esfera roja, en la que se condensa ya la unidad del mundo desde la posibilidad de su destrucción total. Mi empeño vital, mi filosófico, político, ha sido frente a eso, frente a esas unidades, de lo biográfico, de lo cultural, después de lo político, a través de la imposición de una unidad de sentido, unidad de vida, unidad de muerte en el mundo global, poder pensar el todo sin someterme a la lógica de lo uno, pero tampoco sin someterme a la estética y a la política del fragmento, de la pequeña diferencia con la que me encontré cuando empecé a estudiar, en la época, digamos, de lo posmoderno, de esa fragmentariedad del sentido, de la experiencia, que de algún modo era una manera de habitar las ruinas de la unidad del sentido, sin poder pensar el todo de otra manera. Reaprender a ver el mundo para mí ha sido pasar del mundo global y sus ruinas o sus fragmentos a la posibilidad de experimentar, no de representar, sino de experimentar la vida en un mundo común, poder pasar de la imagen de la totalidad a la experiencia de la continuidad, de la necesidad de ser uno, como nos impone la lógica, el sentido en todos sus planos, a la posibilidad de ser continuado, de hacer experiencia, como decíamos también esta mañana, no de lo acabado, sino de lo inacabado, como Caspar con sus historias, como Caspar encontrándose sin saber dónde, entre montañas de arena, a las puertas de una ciudad en la que no sabe muy bien qué ocurre. No saber muy bien qué ocurre es la condición para poder reaprender a ver, a escuchar y a pensar. Desde ahí, y en eso entramos ya en el último tramo de esta presentación, se abren para mí, y creo os lo quería traer, varios escenarios por los que pasaremos rápidamente y que serían como muestras, momentos de esa experiencia de lo inacabado, del ser continuado y por lo tanto del mundo común. Son tres: la ciudad sin centro, la intercorporalidad y finalmente la experiencia del nosotros como experiencia del anonimato. Ciudad sin centro. Este es un caligrama de un poeta catalán llamado Joan Salvat Papasseit del año 1918. Es un poeta que sí que siento muy dentro de mi código fuente y con el que además había proximidad y relación familiar, pero que sobre todo su poesía la he tenido siempre conmigo y en mí de algún modo. Y este es un caligrama que dibuja una ciudad, el plano, pretende representar, pero realmente ante lo que nos pone es ante palabras como decadencia, chalets, iglesias, aristocracia, vicio, ironía en el crimen, suburbios, rameras pobres, la galera, el hospital, la honradez y el hambre. Y abajo de todo una sentencia, una frase que dice: el sol ho encén tot, però no ho consum. El sol lo enciende todo, pero no lo consume. Esta es una frase que yo cité en mi primer escrito, así un poco mío, aún en la universidad, y que hoy encabeza
una colección de artículos que voy escribiendo en la revista Nativa, que compartimos algunos de los que estamos aquí y que también he titulado de nuevo El sol ho encén tot, el sol lo enciende todo. Esta imagen para mí es una imagen de una ciudad sin centro. Fijaos, no hay ágora ni murallas, como en un estado no habría parlamento ni fronteras, pero no es una ciudad homogénea, no es una comunidad armónica. Está cruzada, herida por el conflicto, por la lucha social, por una temporalidad difícil, una ciudad en la que no sabemos muy bien qué acontece, como decía Caspar. Pero y a la vez no tiene límites, no tiene un punto de vista privilegiado desde donde mirarla, desde donde la mira el poeta que hace este plano. No lo sabemos muy bien, tampoco sabemos si podría continuar por otros lados. Lo que sí sabemos en esa sentencia de abajo es que hay un sol que enciende, pero no consume. No consume, para mí, significa que esa ciudad tiene algo de inagotable, algo que no puede ser consumido, en ninguno de los sentidos de esa palabra, y ahí está para mí algo del sentido de la riqueza que tenemos que pensar hoy, lo no consumible en el sentido de lo no agotable y no destructible, pero a la vez este sol enciende, es decir, puede hacer brillar, puede hacer arder. Creo que el punto de vista del poeta es el de un cuerpo que sabe que según la proximidad o la distancia que establezca con los otros cuerpos, puede brillar o puede arder, puede hacer brillar la vida, darle riqueza o puede quemarla, puede destruirla. Ese punto de vista, dicho poéticamente, sería el de esa intercorporalidad, que no garantiza nada en la intercorporalidad, en la vida intercorporal, que es la vida de vivir juntos, el problema de la ciudad como el problema de vivir juntos, podemos brillar o nos podemos destruir. Es decir, no hay ninguna garantía de vida buena en la intercorporalidad. Pero solo desde ese punto de vista, el punto de vista que para mí asume el poeta aquí, podemos vivir juntos o asumir el problema siempre conflictivo de vivir juntos. Sobre la intercorporalidad, que es el segundo escenario al que quería ir, podría decir muchas cosas, he escrito mucho, pero no se trataba hoy de venir con textos. Entonces, desde ese agujero negro del que han ido saliendo cosas, me vino la tonalidad, yo diría el tono vital, casi sí, la tonalidad, porque no recordaba tampoco muy bien toda la historia, de una película que es la película Una mujer bajo la influencia de Cassavetes. Si la conocéis, no es la historia, es la situación vital de una mujer que tiene trastorno, más o menos trastorno psíquico, no importa cuál, ni cómo, ni por qué, digamos que es especial, y lo que nos pone esa película es en la vida de esa mujer, con su familia, con los padres, amigos y compañeros de esa familia, con los compañeros de trabajo de él. De algún modo os la quería traer solo para que os pusieras en la tonalidad de esa película. No sabía por dónde cortar y vamos mal de tiempo, o sea que voy a poner solo el primer corte. Bueno, sí, a ver cómo lo hacemos. Y veréis un poco de qué va eso de la intercorporalidad. Mrs. Mabel, come on out here, honey. For, you know everybody, this is Mabel for everybody. Hi. Would you like some spaghetti? Spaghetti? Yeah, it's cool. Do they all want spaghetti? Yeah. How are you, Mabel? Nancy, how are you? All right. How are you? Oh, How are you feeling? just fine. Fine. All right, that's enough. Nancy, come on. Hello, Mabel. Hello, Bowman. How are you there? Okay. I'll go in the kitchen and get the spaghetti.
Let's go. Go inside. What the hell is the matter with you? Hey! Get out of this kitchen! Look at your shoes! And you're full of mud! Get out of here! Hey, look at your feet! Hey, there's mud all over your shoes! Get out of here! Hey, put me down! Come on! Get out of here and let me do some work! Oh, okay. Eddie, cut that out, Eddie! You want spaghetti? ¿Quieres espaguetis? Es ese lugar de un vivir juntos, problemático, como se puede intuir, desde una armonía que no es armónica, desde una tensión que no resuelve nada, y que de algún modo en esta escena, que es un poco una de las más amables de la película, vemos cómo se asume esa, incluso desde la interferencia, desde esa influencia extraña que ejerce esa mujer, se asume esa situación. Hablando de la situación. Pero obviamente está amenazada y es el siguiente corte que os iba a pasar, y esa situación se verá interrumpida cuando esa continuidad de los cuerpos y de los espaguetis vaya, digamos, viéndose capturada por la mirada de un ellos que Peter Falk, el marido de esta mujer, va a hacer suyo, y desde ahí va a romper esa intercorporalidad. Se da este momento. You got embarrassed and you made a jerk of yourself. So? I make a jerk of myself every day. I'm not sore at you. I mean, you hit me. You never did that before. I didn't feel that, if that's what you feel bad about. I always understood you, and you always understood me, and that was always just how it was, and that's it. Till death do us part, Nick, you said it. Remember, he said, do you, Mabel Mortensen, take this man? I do, Nick. I do. Remember, I said, it's going to work because I'm already pregnant. Don't let that mind run away on you now. Do you remember how you laughed? Don't, Mabel. Nick, you laughed. Don't. Don't you remember? And he was so mad as a big toad. Don't do that. Hey, don't be sad. I know you love me. Hey. We had plenty of time to find that out, didn't we? You and I know. See that, Nick? That's how close we are. And they can't pull us apart. They can't force us apart. We're together. I don't know who you are. Don't say that. I'm not sore at you. I'm not mad or anything. Mabel, don't. You sit there and pretend you... All of that doesn't mean you know. You know. It's us. And you're going with them now, and they're on the outside, and we're supposed to be on the inside. We were always there. Shut up! You little... Teeny little... Ya no sé quién eres, le dice él, ¿no? Desde esa vida en común que se sostenía sin poderse reducir a ninguna unidad de sentido,
vivían así, comían espaguetis porque estaban juntos y se querían ellos dos y con ellos todo un mundo, se rompe con la mirada de un ellos que produce que él ya no sepa quién es ella, que ya no la conozca, el conocimiento de nuevo como lugar de separación y no de vinculación, y desde ahí se rompe esa alianza. Toda intercorporalidad está amenazada siempre por un ellos, y eso significa para mí que toda intercorporalidad es, en algún modo, incluso dentro de una casa, incluso en la historia de una pareja, política. Política significa, y aquí entramos ya en la última cuestión, significa que en la experiencia del nosotros, se dé o no en los espacios de lo político, de esos nosotros que no se resignan ni se someten a la lógica de ninguna unidad, ni la familia, ni la ciudad amurallada o la ciudad organizada en torno a un centro, ni, como hablábamos esta mañana, las identidades, las afiliaciones políticas u otras formas de recomponer la unidad. Ahí está el verdadero desafío, el lugar desde donde construir historias inacabadas, como Caspar, que destituyan al mundo de su unidad lógica, de su unidad de sentido, del botón rojo como unidad de vida y de muerte bajo el cual se nos presenta. Esa experiencia del nosotros es la que el otro código fuente importante que en mi caso articula mi relación con lo filosófico, con la escritura y con todo lo que he ido haciendo y compartiendo en estos años. Lo articula desde muchos lugares y, digamos, habría muchas cosas que presentar aquí. Me saltaré una de ellas porque la conocéis, dejaré solo una y finalmente una imagen final. Es el último corte que vamos a ver. Es la asamblea de Numax, la película de Joaquim Jordà, en su arranque. Somos la asamblea de trabajadores de Numax, los 69 trabajadores y trabajadoras que quedamos de los 250 que componían la plantilla en enero de 1977. Cuando la dirección respondió con una carta de sanción colectiva y 13 despidos a los paros iniciados en apoyo a la plataforma reivindicativa. Desde aquel día hemos vivido muchas cosas. Una huelga de cerca de 3 meses de duración, justo en el momento en que desde todas partes y con todas las voces y acentos se predicaba la paz social. Para que el capitalismo español pudiera superar, sin quebranto ni ruptura, el trauma del paso del franquismo a la democracia burguesa. Una ocupación de 3 meses en defensa del puesto de trabajo contra el expediente de crisis y la suspensión de pagos, con que nos amenazaban los propietarios de la empresa. Y a partir de aquel momento, un largo proceso en el que hemos pasado del control a la gestión de la fábrica. Y hemos demostrado a todos, comenzando por nosotros mismos, que el trabajador es algo más, mucho más que un mero robot encadenado a la máquina. Que es un ser capaz de pensar, coordinar, planificar y dirigir. No ha sido fácil. Todos nos hemos visto obligados a romper los esquemas mentales que desde siempre, desde que nacimos, incluso antes de nacer, nos han inculcado. La obediencia, el respeto a la propiedad privada, el servilismo, la ignorancia, el egoísmo individualista, el desconocimiento de nuestra fuerza y 1000 cosas más. Y no siempre lo hemos conseguido. Pero hemos dado muchos pasos, hemos avanzado cantidad y no pensamos retroceder. Hoy, 3 de mayo de 1979, al cabo de 2 años y medio de lucha, cuando el capital se prepara a expulsarnos de nuestra fábrica y nosotros nos disponemos a defendernos, comenzamos el rodaje de esta película que pretende explicar a todos los trabajadores nuestra historia, nuestros aciertos y también nuestros errores, para que unos y otros nos sirvan a todos en el largo camino que debe conducirnos a la abolición del trabajo asalariado, a la instauración de una sociedad sin explotadores ni explotados, sin burocracia ni dirigentes, en la que cada cual reciba según sus necesidades. Se trata de una película hecha por nosotros mismos, con nuestros propios medios, pagada con las 600.000 pesetas escasas de la caja de resistencia, y de la que sabemos el principio, pero desconocemos el final. Ahora no sabemos si conseguirán echarnos, lanzarnos al mar de parados que necesita la reestructuración capitalista, pero aunque así fuera, la lección y la experiencia no morirán. Como decían los trabajadores y estudiantes del Mayo francés, esto no es más que el comienzo, continuamos en el combate. Ha salido todo lo que hemos estado viendo, romper los esquemas,
romper las lógicas de sentido que nos situaban en ese mundo, en esa fábrica, en esa sociedad sometida bajo la lógica del dominio salarial, como rompiendo ese sentido, haciendo experiencia de un nosotros que empieza una historia que no sabe cómo va a acabar, ¿no? Esa es la ruptura, la intempestividad, esa apertura que pone a estos trabajadores, como nos pone a todos nosotros, fuera de lugar cuando hacemos realmente experiencia del nosotros. Esta película, además, le tengo especial cariño porque no solo, digamos, creo que es interesante y que habría que volver a verla hoy en el contexto en el que estamos, sino que la vimos en el momento en que estaba emergiendo un nosotros en Barcelona en los años 90, en La Loquería, que era un centro social ocupado, con Joaquim Jordà, el director de la película, en un momento realmente de emergencia, de apertura, de ensayo y de búsqueda de lo que podía ser un nosotros en este sentido del que he hablado. Esto desembocó muchos años después en una película que conocéis, esa ya forma parte no de lo que he visto, sino de lo que he hecho, que es El taxista full. Tenía un corte final que no lo voy a pasar porque vamos muy cortos de tiempo y porque muchos de vosotros ya la habéis visto, pero en el que se recoge también esa idea, la idea de romper lo posible, pensar lo posible contra lo posible, como la rana de Caspar, que no entiende de lógica. Es la única manera de liberar nuestras vidas, de hacer de nuestras ciudades lugares de lo inagotable, de lo no consumible, de dinero gratis, en definitiva. Desde ahí he atravesado yo varias y diversas experiencias del nosotros, que cuando componía esto, me salto El taxista full, se me quedaron reunidas en esta página y yo no me había mirado nunca con criterios visuales los logos, entre comillas, con los que hacen como de pistas de las experiencias, de las alianzas, de esos nosotros imposibles con los que me he vinculado a lo largo de mi trayectoria y también de mi escritura y de mi actividad política y de mis afectos. Y las vi juntas ya con ojos de mirar lo visual y vi que eran 3 cuadrados blancos, aunque el de dinero gratis tenga una franja en rojo, 3 recuadros blancos que de algún modo vienen a romper, a agujerear, a horadar, como esa casita de verano blanca, sin nada en sus paredes, sin nada en su interior, desde esa intempestividad que abre un lugar desde donde respirar, desde donde reaprender a ver el mundo, desde donde volver a respirar. Creo que estos 3 recuadros no son una cuadrícula, sino que son 3 habitaciones, como tantas otras podemos construir hoy en un mundo en el que nos echan de nuestras casas y donde hay que construir lugares donde habitar, lugares donde circule el aire, lugares donde nos podamos resguardar, lugares donde autonomizar la atención, como decíamos al principio, para redescubrirnos en el mundo, en ese espectáculo de la carne que somos, en esa intercorporalidad que nos permite vincularnos, que a la vez nos amenaza de destruirnos, pero que no podemos escapar de ella. 3 habitaciones, por lo tanto, en continuidad con otras tantas que se están abriendo hoy ya en el mundo. Y quiero acabar con esta imagen, un dibujo que hizo mi hija Amanda cuando estábamos en Sol hace 2 años, o 3 ya, 2, un día de aquellos del 15M, y que después, cuando fuimos a comer, se sentó en el suelo y dibujó. Tenía 4 años y ese fue su dibujo de Sol. Mientras tanto, era el mismo día, estaban desalojando la Plaza Cataluña en Barcelona. Creo que este dibujo recoge muchas de las cosas que he dicho. Una ciudad sin centro, habitaciones articuladas, vacías y a la vez relacionadas, un mundo que se abre y que a la vez se da lugares donde resguardarse, un mundo común donde hay un sol arriba que brilla y que, como dice Salvat Papasseit en este poema, en este lema, en esta divisa, lo enciende todo pero no lo consume. Gracias.